más. Como sabéis, este es un programa de radio clínico, su propio nombre lo indica, Fisioterapia Responde. Mi nombre es Montserrat Altemir Lara, soy fisioterapeuta y damos a conocer y a divulgar varios aspectos de nuestra profesión. ¿Cómo no íbamos a dedicar el programa a un tema que nos incumbe, que es la fisioterapia y COVID-19? Deciros que tenemos varios compañeros en España y fuera de España trabajando para los pacientes de COVID, no solo en la UCI, sino también después del COVID hay que hacer una recuperación. Pero para ello vamos a hablar en este programa con una fisioterapeuta que está trabajando en el Virgen de Rocío, que es Antonia López Hervas, y con ella vamos a hablar de una experiencia real, de cómo tratan desde la fisioterapia a los pacientes de COVID, en este caso en el Virgen de Rocío. En este programa también vamos a hablar con la vicesecretaria del Colegio de Fisioterapia, con Arantxa, y con ella vamos a hablar de esa importancia que tiene la fisioterapia en el COVID, en el coronavirus para todos nosotros. Pero no solo vamos a hablar de eso en este programa, sino también hablaremos con Armando de fisioterapia respiratoria, nuestro compañero de Badajoz, y profundizaremos también con nuestro compañero especialista en fisioterapia respiratoria para hablar de la UCI. En este caso hablaremos con José María Zuaza Goitia, que es de la Lama Noriega, Chema para los conocidos, que tiene una docencia de grado de posgrado en el que imparte un curso de fisioterapia en cuidados intensivos, que actualmente el colegio está haciendo un esfuerzo importante por una gran demanda que ha tenido esta intervención. Pues vamos a hacer un repaso sobre la fisioterapia y el COVID-19 antes, durante y después. Tenemos al habla a Antonia. Hola, buenas tardes, Antonia. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada, Antonia. Estamos todos con la telefisio con nuestros niños a fondo de casa, ¿verdad? Desde luego, sí estamos, a tope. Bueno, seguro que todo el mundo que te escucha te comprende porque estamos todos trabajando desde casa Y y, se escucha el ruido de y fondo. escuchamos el ruido de los niños. Cuéntame, Toñi, te llaman los compañeros, ¿no? Sí, sí. Hemos encabezado este programa explicando que vamos a hablar de la fisioterapia y COVID y me gustaría que nos Ujú. contaras un poco, como fisioterapeuta del Virgen de Rocío, ¿qué estáis haciendo los fisios del Virgen de Rocío en caso contigo que nos cuentes tu experiencia, que estás en primera línea de campo? Pues mira, los fisioterapeutas en el trabajo con los COVID, la verdad que estamos haciendo una labor importantísima, porque estamos ayudando a este tipo de pacientes desde el trabajo del trabajo respiratorio hasta el trabajo motor, como a un trabajo de acompañamiento brutal que no os podéis imaginar cómo lo agradecen los pacientes. A ver, explico un poco esto. Mm, Sobre todo nuestro trabajo va indicado a mejorar la dinámica respiratoria del paciente, ya que sufre un déficit respiratorio muy importante por la fibrosis pulmonar que se produce debido a la patología que acontece. Y son pacientes que tienen una hipoxemia, un déficit de saturación, una taquipnea importante, una elevación de la frecuencia cardíaca cuando a lo mejor quieren realizar un esfuerzo y no son capaces de reclutar toda esa musculatura que tienen porque hay un déficit brutal. Se crea una sincronía respiratoria que hace que aún sea más difícil esa ese proceso y esa recuperación y esa actividad funcional de independencia propia que el paciente quiere adquirir. Entonces, nuestro trabajo está ahí, está en conseguir que esa ventilación sea cada vez más funcional y más autónoma, porque son pacientes que están conectados a un respirador, y luego conseguir también reclutar la musculatura, toda la musculatura que podamos para a su vez que el paciente sea más autónomo. Porque vosotros, Toñi, estáis, para los que no entienden nada de este campo, vosotros estáis en planta, estáis en la UCI,
¿Estáis durante y después del COVID? ¿O en qué punto? Porque hay varios compañeros del Virgen de Rocío que actualmente están atendiendo el COVID, ¿no? Entonces, ¿en qué punto están cada uno? ¿En qué área? Pues mira, estamos desde la UCI y luego estamos cuando el paciente ya sube a la planta. Es decir, la fisioterapia llega justamente cuando el paciente ha pasado esa fase de gravedad extrema en la que está muy mal, muy crítico, no llega a terminar esa fase de gravedad extrema, pero está en ese proceso en el que ya pues está entre una situación de entre el respirador y la ventilación espontánea. Esa fase se llama destete. En esa fase es cuando entra el fisioterapeuta a trabajar con el paciente. Eso sería la UCI. Y una vez que pasa esta fase, pues llega a la planta y allí sigue el compañero de planta o la compañera de planta, sigue trabajando con el paciente desde el punto de vista de fisioterapia respiratoria y fisioterapia motora, por supuesto. Esas serían las dos partes en las que está. Y otra cosa que quiero destacar, importante, es que este tipo de pacientes, una vez que terminen su paso por el hospital, son pacientes que van a necesitar mucho trabajo de fisioterapia en general, ¿vale? Entonces yo creo que son pacientes que en un periodo de tiempo no muy a largo plazo, creo que van a tener que acudir a atención primaria. De hecho, Toñi, hoy también ha salido un artículo que era el motivo por el que hemos decidido hoy, ¿no?, que era muy importante hablar de esta temática. También en el Hospital Balme se hace fisioterapia y han comentado que hay un programa asistencial del Hospital de Balme que también contribuye, además del Virgen de Rocío, por supuesto, y el Macarena, a superar ese deterioro que provoca esa disfunción respiratoria. Y haciendo mucho, subrayando, puesto que en otras vías siempre se ha aclarado que para hacer esa fisioterapia respiratoria, bueno, y en este caso cuando interviene la fisioterapia, no solo en la respiratoria, sino que también se quedan muy débiles, ¿no? Y hay que actuar en otros campos y en otras áreas, ¿no?, también motoras. Pero en este caso, pues que la fisioterapia tiene que actuar con diferentes acciones en cada momento, ¿no? Y vosotros, ¿cuántos compañeros estáis actualmente en el Virgen de Rocío, Toñi? Ahora mismo estamos 4, 5, 6 compañeros. Estamos trabajando con los COVID, cada uno en su rotación que le corresponde. Entonces estamos 3 compañeros en la UCI y luego otros 2 o 3 personas en la planta. Y bueno, nosotros después hoy a lo largo del programa, Toñi, vamos a hablar, te invitamos a que sigas en ondacapital.es o 95.1 FM, viéndonos. Vamos a hablar también de que lo importante que va a ser cuando esos pacientes se den de alta, ¿no?, para mantener esa capacidad respiratoria. Hemos traído aquí, tenemos el programa en streaming ahora mismo, estamos haciéndolo en directo, quien lo quiera ver con vídeo, Toñi, puesto que estás al teléfono y ahora mismo no lo puedes ver, pero los espirómetros, hacer ejercicios para enseñar, después más adelante vamos a hablar con el compañero fisio de respiratorio, porque va a ser importante también educar a estos pacientes de COVID y a esta población para cuando estén después de alta en casa para mantener esa capacidad respiratoria, ¿no? Ahora mismo nosotros los espirómetros de incentivo no los estamos utilizando. Según la evidencia clínica y la guía de estudio que hay más recientes, desde las que aparecen de China hasta Italia y los distintos sitios de España, incluso compañeros fisioterapeutas de Londres y de Australia, nos recomiendan el uso de espirómetro incentivo. Pero perdón, eso para que se aclare es durante, ¿no? Antes, por lo menos durante. Quizá en la fase más incipiente. Efectivamente. Todavía no se sabe cuál sería la evidencia en una fase más posterior y, como estamos hablando, a un corto medio plazo, es decir, en el paso de 2 o 3 meses, cuando el paciente ya está en casa y ya lleva en casa instaurado un tiempo. Todavía la evidencia clínica no habla nada del incentivo en esa fase. En una fase primaria parece que todavía no se aconseja. Pero sí, lo que, para no confundir a aquellas personas que me escuchen, que el que no tenga COVID, si tiene una buena capacidad ventilatoria y tiene unos pulmones, ¿no?, con mayor capacidad
y una musculatura más preparada, que ya sepa tener una mejor, una respiración con una mejor sincronía, que tenga una buena respiración diafragmática, en caso de que lo padeciera, estamos hablando de antes, nunca durante, ¿no? Durante está completamente contraindicado. Sí sería bueno tener una buena musculatura ejercitada, ¿no? No es lo mismo llegar a la enfermedad débil que llegar preparados, ¿no? Fuerte, ¿no, Tony? Para nada, para nada. Cualquier persona que no tenga el COVID o que esté, como estamos ahora todos confinados en casa, se recomienda 100% nada de sedestación e intentar trabajar de manera doméstica lo mejor posible, ya sea pues subiendo y bajando escaleras el que pueda porque tenga una casa, y el que no, pues haciendo sentadillas con una silla y levantándose y sentándose de la silla y del sofá, caminando por la casa, haciendo ejercicios con pelota. Haciendo respiratorios. También ahí sí puede utilizar el inspirómetro y los inspirómetros antes, que quede bien claro, ¿no? No durante, antes. Antes del periodo se puede utilizar el inspirómetro sin ningún problema. Muchos pacientes que no saben bien inspirar, expirar y utilizar, expulsar bien el aire de los alveolos, y previamente a la patología, previamente a padecer el COVID, ni siquiera tenía una buena capacidad ventilatoria o no tenía una buena sincronía, ¿no?, a la hora de respirar. Sí, 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 por supuesto. Entonces es muy importante que haya una buena dinámica respiratoria, que se sepa hacer muy bien diferenciar las dos fases, la fase inspiratoria y la fase expiratoria, que a la hora de hacer el ejercicio se acompañe bien esas dos fases, iniciando un ejercicio con una inspiración y terminándolo con una expiración. Todo eso, claro, es muy importante para hacer un entrenamiento de igual que se entrena un bíceps o se entrena un cuádriceps, ¿por qué no vamos a entrenar un diafragma? Y entonces la evidencia científica antes queda clara, durante también queda clara, y después todavía queda mucho por aprender, ¿no, Toñi? Después del alta, ¿no? Todavía se están, porque como esto va tan rápido y vamos un poco a ciegas viendo lo que va apareciendo, entonces a posteriori todavía se está investigando un poco qué es lo que mejor lo que mejora más y lo que viene mejor para este tipo de pacientes. Pues, Toñi, muchísimas gracias. Te invito a que nos sigas escuchando. Ahora va a entrar nuestra compañera vicesecretaria del Colegio de Fisioterapia. Una cosita muy rápida. Sí, encantada. Comentar que no solo el trabajo del fisioterapeuta, como he dicho antes, con respecto al respiratorio y motor, sino que el paciente no os puede imaginar lo que agradece el acompañamiento que nosotros le hacemos mientras que estamos con él, porque hay pacientes con los que estamos 1 hora, incluso 1 hora y media. Entonces, la verdad que no os podéis imaginar. Hoy me decía mi paciente que estaba todo el día esperando a que llegáramos porque era su hora más importante del día. Qué bonito, Toñi. Para ellos es tan importante porque pueden hablar contigo, pueden comentarte cosas, pueden preguntarte, pueden incluso orientarse en tiempo y en espacio porque están solos, porque no saben dónde están, porque tú les cuentas, está aquí, ha pasado esto, no ha pasado, y ellos como que empiezan a retomar de nuevo su vida y a construir ese mapa que se había perdido, o esa historia que la tienen como un poco el eslabón perdido, y de nuevo empiezan a hilar cosas que le hacen estar de nuevo con los pies en la tierra, y la verdad que lo agradecen mucho, mucho, mucho. Toñi, me gustaría que antes de colgar me dijeras, por ejemplo, un caso, como ¿qué has hecho hoy? El último caso con el último paciente, para que alguien que no entiende nada de fisioterapia, por ejemplo, has llegado allí a la UCI, ¿qué has hecho exactamente con él? ¿Cómo te la has encontrado? ¿Qué has hecho? ¿Qué intervención has hecho? Que nos entiendan todos. Pues mira, un paciente que tenía un movimiento respiratorio súper asincrónico, es decir, para que nos entiendan todos, la respiración iba de aquella manera, cuando tenían los músculos que contraerse se estiraban y cuando tenían que relajarse se contraían, para que nos entendamos. Entonces, sobre todo, mejorar la biomecánica respiratoria de ese paciente porque estaba totalmente asincrónica, en una respiración paradójica, conseguir que reclutara la musculatura del diafragma porque estaba también muy débil, hacer determinados movimientos funcionales y posturas funcionales y propias que hacemos el día a día, y conseguir que mejorara su frecuencia respiratoria y su frecuencia cardíaca, además de su saturación, teniendo en cuenta
todos esos movimientos y esos ejercicios del día a día que cada uno hacemos para todos. Pues muy bien, Toñi, enhorabuena por la labor que hacéis, por exponeros a estos riesgos, por ser, bueno, nunca mejor dicho, ¿no? Como una bocanada de aire en ese momento tan importante, ¿no? De aire fresco, cuando llegáis vosotros a la UCI, a que esas personas que están aisladas y no pueden ver a nadie. Y nada, compañera, que un placer y orgullosa de vosotros. Y aquí tenéis a fisioterapia. Eso seríamos capaces de hacerlo todo. Cualquiera que se ponga ahí lo hace, ¿eh? Bueno, pero es una labor bonita y está expuesta, ¿no? También a un riesgo. Yo deciros que aquí nos tenéis en Fisioterapia Responde para contarnos vuestras experiencias, para vuestros pacientes, para darnos voz y exponer el trabajo de los fisioterapeutas, que es muy importante que, bueno, que todo el mundo entienda un poco qué hacemos los fisios en este momento, ¿no? Que aparte del teletrabajo, que estamos haciendo mucho teletrabajo, las clínicas están cerradas, pero hay mucho trabajo de fisioterapia en los hospitales públicos y a través de las redes sociales se está haciendo mucho trabajo y creo que lo tenemos que mostrar a la población y que conozcan bien nuestro trabajo. Pues muchísimas gracias, Toñi. Seguimos en contacto. Gracias a vosotros, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Te animo a que sigas escuchando a nuestra compañera. Buenas tardes. Venga, hasta luego. Nada. Pues nada, deciros que vamos a seguir profundizando en este tema que ahora es tan importante. Bueno, creo que Toñi ha hecho una aclaración muy importante, que la actuación de la fisioterapia en el COVID es muy diferente antes de padecer el COVID, durante se está padeciendo el COVID o después. Que como tenemos que ser rigurosos y serios, todos los trabajos que se llevan a cabo están basados en experimentos y esos experimentos científicos, ahora mismo hay muchos que son de China, lógicamente. Vamos a hablar con la vicesecretaria del Colegio de Andalucía, Aránzazu Jiménez Blanco. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Arantxa, muchísimas gracias por atendernos. Nada, muchísimas gracias a vosotros por haber contado con el colegio para esta entrevista. Sabemos que es un momento difícil, donde el colegio ha tenido que ayudar a todos los colegiados, darle las gracias al colegio por toda la lucha, ¿no? Por todos nuestros compañeros. Y ahora yo creo que es un tema muy importante, Arantxa, porque hoy se ha publicado la noticia en el Hospital Balme, ese protocolo de actuación que se hace con la fisioterapia. Me consta que vamos a hablar con Toñi, que en el Virgen de Rocío y en el Macarena nuestros compañeros también lo están haciendo. Pero un poco me gustaría que dijeras, Arantxa, qué opinas acerca de, bueno, qué papel tiene la fisioterapia en el COVID, ¿no? Bueno, pues mira, con la pandemia a la que nos estamos enfrentando a día de hoy, es más que indispensable la figura del fisioterapeuta. Tenemos que partir de la base que ayudamos, que además está reflejado que ayudamos en la recuperación del paciente COVID, pero no es la única razón o no es quizás la de más peso. Tenemos que pensar que en estos momentos las camas de UCI están más que cotizadas. Debemos tener camas libres por lo que pueda llegar. Así que si un fisioterapeuta acorta los tiempos en UCI, y puntualizo tanto en pacientes COVID como en no COVID, porque esto no es algo nuevo. Toñi, como el resto de compañeros de planta, llevan trabajando en UCI ya desde hace mucho tiempo. Así que imaginaros lo fundamentales que podemos llegar a ser ahora mismo en estas unidades. Así que, evidentemente, el paciente COVID no es un paciente, como Toñi ha recalcado, no es un paciente que cuando sale de la UCI ha acabado. No. Luego hay que hacer ese mismo trabajo en la planta y luego, además, cuando se va de planta, ese paciente que se va a su casa va a haber que hacerle un seguimiento. Ahí sería cuando entraría entonces en juego la primaria y las nuevas tecnologías. Por las características que tiene el paciente COVID y las características de las complicaciones y de las secuelas, yo creo que la persona más idónea para llevarlo es el fisioterapeuta. La manera, pues bueno, a través de una primera visita donde valores al paciente y después pues tenemos que hacernos de un seguimiento que no nos convierta en un vector transmisor y que no gaste en exceso los recursos de EPI. Entonces ahí es cuando yo creo que entra en juego la telefisioterapia, donde nosotros podemos, con las mismas garantías de que si se tratara in situ la sala,
tratar a ese paciente hasta que, bueno, o pueda acudir presencialmente porque no haya ningún riesgo, o bueno, a lo mejor el seguimiento es suficiente a través de la telefisioterapia, eso ya según valoren. Claro, es un papel muy importante porque a lo mejor muchas personas que nos escuchan no saben que nosotros no podemos tener las clínicas abiertas, ¿no? Porque no vamos a exponer en riesgos a esos pacientes que se puedan contagiar, pero efectivamente cuando se da de alta hay una posibilidad de hacer ese seguimiento a través de la telefisioterapia. Más que todo, Arantxa, porque aquellos que no conocen mucho la fisioterapia, en este programa pues nos escuchan personas de varios países, por las redes también, a nivel de internet, y no todo el mundo tiene que conocer nuestra área, ¿no? Dicen, asocian la fisioterapia a las manos, pero nosotros tenemos mucho trabajo de educación, de cómo enseñar a respirar, de cómo enseñar a hacer unas expiraciones, cómo trabajar el diafragma, cómo monitorizar esos ejercicios terapéuticos que se pueden hacer desde la telefisioterapia, ¿no? Evidentemente, claro, se pueden hacer. Además, ahora mismo es que no habría otra alternativa, con lo cual me parece que ahí pues hay que abrir mente y reinventarse. En estos momentos es fundamental. Además, este paciente COVID, cuando sale del hospital, si el fisioterapeuta no le hace ese seguimiento, nos vamos a encontrar un paciente que va a estar dando tumbos por todos lados, porque nadie va a saber a quién derivar ni cómo derivar. Le vamos a tener en el sistema saltando de un lado a otro hasta que llegue a nosotros. Yo creo que habría que partir ya de la base de cogerlo desde primera hora, desde que se da de alta en el hospital. Completamente, Arantxa. Además, yo creo que hay una cosa que la población tenemos que tomar conciencia, que el paciente de COVID, en un porcentaje elevado, una vez que pasa el COVID, ese a nivel respiratorio puede quedarle secuelas. Entonces, para no empeorar, para mantener esa capacidad, tiene que seguir trabajando. No es decir, ha pasado la enfermedad y ya no hago nada más, sino que después tiene que haber un mantenimiento. Claro, exacto, es que no es una gripe, realmente no es una gripe como tal. Tiene las complicaciones que llegan a tener y las secuelas, que si no se tratan, pues nada, tenemos seminados por todos sitios, discapacidades, problemas, falta incapacidad para incorporarse a su puesto de trabajo o para realizar las tareas que venía haciendo hasta ahora. Efectivamente. Y después también hay una cosa que da lugar mucho a la confusión, Arantxa, porque ha quedado muy claro que había publicaciones que la fisioterapia era fundamental, pero había cosas que no se debían de hacer durante la UCI. Es decir, que cuando el paciente está en estado grave, no debe de utilizar ni los inspirómetros ni los expirómetros. Pero eso no significa que antes, si no me corriges, por favor, tendrían que prepararse lo máximo posible para que tengan una buena capacidad y que después, una vez que he estado de alta, hay que cotejar esas investigaciones experimentales de otros países donde ya van más avanzados con respecto al COVID y se pueden hacer muchas intervenciones de fisioterapia respiratoria. Mira, yo coincido contigo y creo que es así, pero la experta en fisioterapia respiratoria no soy yo. Tienes a Toñi, tienes a Chema que les puedes preguntar y quizás puedan ellos darte más luz, porque al fin y al cabo lo mío sería una opinión personal. No podría asegurarte que es tal cual así. Además, desconocemos tanto ahora mismo de este paciente, de este tipo de paciente, que no me aventuraría a darte un sí o un no. Pues muchísimas gracias. Después justo va a entrar, ahora vamos a tener el descanso, te invitamos a que sigas escuchándonos si puedes. Va a entrar un especialista en fisioterapia respiratoria, que es Armando Rodríguez Martínez, que lleva 18 años de fisio de respiratorio y de neurología, y nos va a contestar también estas preguntas. Arantxa, gracias al colegio, gracias a la labor que estáis haciendo, gracias a vosotros, y siempre nos tenéis aquí para que todo el mundo conozca el trabajo de los fisioterapeutas. Venga, muchísimas gracias por darnos voz. Seguimos en contacto. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, venga. Pues nada, seguiros diciendo que hoy es un programa muy importante porque creo que mucha gente y muchos fisioterapeutas incluso no saben la gran importancia que va a tener el trabajo de los fisioterapeutas cuando estos pacientes no solo estén en la UCI, que ya es una evidencia, sino cuando se den de alta. Cuando esos pacientes estén en casa, en domicilio, como ha dicho muy bien Arantxa, esto no es un resfriado. Por tanto, como no va a ser un resfriado,
va a necesitar de un seguimiento y va a necesitar de un tratamiento especializado. Deciros que, claro que ya lo hablamos en el programa anterior, dedicamos un programa que se llamaba Antes del COVID, de fisioterapia respiratoria, que lo podéis bajar en ondacapital.es o en el iVoox, en Fisioterapia Responde, donde ya hablábamos que antes de padecer la enfermedad es muy importante estar preparado. Yo ahora aquí enfrente en la cámara os voy a enseñar, para aquellas personas que me estén viendo, si no os puedo compartir el vídeo en el canal de Yo Hago Fisio en Casa, el canal YouTube, explico un poco estos mismos ejercicios. Lo que estamos hablando con Toñi, esto sería el inspirómetro, que tiene una válvula y aquí a la derecha tiene como si fuera un peso que sube y baja. Esto es lo que estamos hablando, que se podría utilizar antes, cuando el paciente aspira por la boca, sube la válvula y vamos a controlar los mililitros que entran el oxígeno, a qué velocidad entran esos mililitros, y después con el espirómetro, que sería este que estoy enseñando en cámara ahora, que tiene unas pelotitas que seguro que lo han visto en la Seguridad Social o en varias fotos. Cuando se pone boca abajo y expiras por la boca, se suben las pelotas. Entonces, no es lo mismo inspirar, introducir el aire, lógicamente, que expirarlo, que expulsarlo. Después hay otro tipo de aparato, que es como este que está aquí, que es el Power Breath, que significa en inglés el poder de la respiración, que se utiliza mucho para expulsar la mucosa. Deciros que no tiene nada que ver durante el COVID, no nos vayamos a confundir, sino que antes del COVID, al igual que os hemos enseñado esto, también se pueden hacer cosas en casa, como con una pajita, o como estáis viendo ahora, con un bolígrafo Bic le quitas la mina, con agua, y aprender a expulsar el aire, a expirar, o apagar velas, o con un molinillo de viento, con una pajita, porque es muy importante aprender a hacer una buena respiración diafragmática, una buena respiración torácica, compaginar bien esas dos cosas y aumentar la capacidad, el volumen, retener el aire, pero todo eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Os tenéis que poner en manos de un fisioterapeuta. Deciros que daros cuenta que cuando retienes el aire puedes subir en la tensión. Entonces nosotros trabajamos con el pulsiosímetro y trabajamos con la tensión, monitorizando al paciente, de forma que vamos viendo cómo van esas constantes. Todo eso después vamos a hablar un poco de la importancia de la fisioterapia respiratoria. Con Toñi hemos hablado en la UCI, después vamos a seguir hablando con Armando de esa importancia y también vamos a hablar con otros compañeros y con otros profesores de la UCI, del trabajo del fisioterapeuta en la UCI. Ahora vamos a pasar a los consejos publicitarios y después después de esos patrocinadores, nos incorporamos en 5 minutos. Muchas gracias. Alma, tu centro de estética, salud y belleza en Los Remedios. Te ofrecemos servicios estética facial y corporal, medicina estética como Botox, eliminación de tatuajes, asesoramiento nutricional, depilación láser y mucho más. Además, ahora tenemos promociones como relleno y aumento de labios con ácido hialurónico. Estamos a tu disposición en calle Virgen de Regla número 6. Más información en almaestéticasevilla.es o bien llámanos al 954 41 80 48. Alma, tu centro de estética, salud y belleza, donde hacemos que te sientas más a gusto contigo mismo. ¿Buscas la mayor seguridad posible en el complicado mundo del inversor? En CN Inversiones tenemos lo que necesitas. Te ofrecemos venta de viviendas con importantes descuentos de hasta el 40%. Contamos con inversores con rentabilidad del 10% anual con garantía real. Vendemos créditos con garantía hipotecaria. Te asesoramos en subastas judiciales con equipo jurídico propio y servicio para el inversor, deudor o particular, y compramos o negociamos deudas hipotecarias. En CN Inversiones le damos una nueva visión para la gestión de sus activos inmobiliarios. Ofrecemos nuestros servicios en Sevilla, Huelva, Málaga, Cádiz y próximamente en Almería y Córdoba. Estamos en Avenida San Francisco Javier número 9, edificio Sevilla 2. Para más información, entre en cn-inversiones.com o llámenos al 954 08 65 46.
el cuidado de tu hijo nos preocupa. En CRIN trabajamos desde 2011 para ofrecer una atención de calidad e individualizada a niños y niñas con parálisis cerebral y otros trastornos motores. Somos un equipo cualificado al que le mueve la pasión y el compromiso con los niños y las familias, parte esencial de nuestro equipo. Estamos en calle Astronomía número 1. Contacta con nosotros a través del 653 01 79 34 o entra en terapiainfantilcrin.es. ¿Necesitas que tu oficina luzca como nueva? ¿Tu piso turístico ha sufrido algún desperfecto y vuelves a él en unos meses? Nosotros te ayudamos. En Grupo Naeva pintamos, impermeabilizamos, reformamos y rehabilitamos tu vivienda. Además, contamos con especialistas en servicios de limpieza integral a empresas. En Grupo Naeva ponemos a su disposición el mejor personal y la más moderna tecnología para darle un entorno empresarial confortable y respetuoso con el medio ambiente. 13 años de experiencia nos avalan. Llámenos al 661 82 27 94 o entre en gruponaeva.com. Hablando del COVID y la importancia del trabajo de los fisioterapeutas en el COVID, vamos a seguir hablando con nuestro compañero especialista en fisioterapia respiratoria de Mérita Neuro en Badajoz, que se llama Armando. Hola, buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Monse. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Armando Rodríguez Martínez. Muy bien, muchas gracias, Monse. Desde Badajoz, muchísimas gracias por dedicarnos un ratillo, que sé que estabas ahí en la consulta antes, intentando resolver unos problemillas. Sí, ahí andamos liados. Bueno, Armando, pues hemos dicho que llevas 18 años trabajando en neuro y en respiratorio. Nos has estado escuchando al principio del programa, me consta. Hemos estado hablando con nuestra compañera Toñi, Armando, del papel de la fisioterapia en la UCI. Contigo me gustaría hablar de la fisioterapia respiratoria, y creo que aquí hay un papel fundamental del fisioterapeuta antes también, ¿no? Y después. La evidencia científica está durante, hay poca porque cambia muy rápido las investigaciones, hay muy poca información después, pero lo que hay una evidencia que ya hace años que está constatada es de la importancia de tener una buena capacidad ventilatoria y un buen aparato respiratorio, ¿no, Armando?, para prepararnos por si nos llega el COVID, ¿no? Exactamente. Tenemos que estar, como tú dices, preparados, entrenarnos para ese momento, porque cuando cualquier lesión, ya no sea de carácter respiratorio como el COVID, sino una lesión traumatológica, nos va a limitar nuestra capacidad de residual funcional. Es decir, evidentemente vamos a tener una menor capacidad de reserva respiratoria porque vamos a estar más en tiempo encamados, con menos movilizaciones, y eso hace que el músculo se agote, se canse, oxigene peor y por tanto nuestra capacidad pulmonar pues se ve afectada. Cuanto más en el caso del COVID, evidentemente. Y bueno, yo creo, Armando, que quizás todo el mundo deberíamos de tener como una educación, ¿no?, como un conocimiento básico de qué tipos de respiración existen, ¿no? ¿Qué tipo de ejercicios respiratorios se pueden hacer? Yo he estado enseñando un poco el inspirómetro y el expirómetro y las máquinas un poco caseras, ¿no? Que con una pajita, con un molinillo de viento, con un mechero, con unas velas, con unos globos, podemos hacer. Me gustaría que nos indicaras un poco, que le explicaras